todos los solos, juntos debemos caminar, pensamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala. Arrancamos el último bloque de Ojo con los Medios y mañana, hoy escuchamos opiniones desde Chile, de ciudadanos comunes de a pie. Mañana también, si nos da chance, vamos a repasar algunas declaraciones de dirigentes políticos, sociales argentinos sobre el tema de la demanda marítima, así que estén pendientes también. Dale, nuestro Twitter nos escribe Pinche Lore, desde México, dice: chilenitos lindos, ustedes tienen todo su país con litoral, ¿qué tanto es tantito darle a los bolivianos? Buena, se agradece esa reflexión desde el hermano país de México, los grandes Estados Unidos mexicanos. Sí, que además están por cumplir una fecha trágica, un año. Han pasado ahora la independencia. No, sí, además de eso, digamos, se va por cumplir un año de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y sin resultados palpables, con muchos puntos oscuros ahí en la investigación. Exactamente. Para variar. Bueno, vamos a hablar del Papa Francisco en Cuba. Hay un reporte que tenemos ahí de la televisión pública de Argentina que está muy bueno. Sí, como siempre, el programa 678. 678, y mostrando ahí algunas perlitas justamente sobre la visita papal a la isla, a la revolución. Avanti, Mr. Director. El recibimiento del Papa por el pueblo cubano fue realmente apoteósico. Fueron 18 kilómetros de recorrido, siempre saludado por miles de personas. Nunca antes un Papa despertó aquí tanto reconocimiento y entusiasmo en la gente. Creo que es un acontecimiento para nuestro país que un jefe de Estado, que además es un Papa latinoamericano, nos esté visitando, y además el momento histórico en el que está haciendo la visita oficial a nuestro país. El hecho de oponerse al bloqueo, de llamarlo bloqueo, no embargo, y el haber enviado un saludo personal a Fidel en sus primeras palabras, lo acerca mucho más a nosotros. Y quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmitas mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. El deseo de San Juan Pablo II, con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo, y que el mundo se abra a Cuba. Al término de la multitudinaria misa en La Habana, el Papa Francisco saludó a Cristina y a Raúl Castro, presentes en la Plaza de la Revolución. Presidenta, Argentina siempre ha estado al lado de Cuba en la batalla contra el bloqueo, en la batalla contra las leyes anticubanas. En el contexto actual, ¿continuará Argentina al lado de Cuba hasta que el bloqueo sea definitivamente eliminado? Siempre es una política de Estado, en realidad. Además, los muros y los bloqueos van cayendo, y cuando no caen por acciones nuestras, terminan cayendo por el peso de la propia historia. Ustedes se ganaron el lugar que tienen. Yo lo dije el otro día en la CELAC, lo dije en todos lados. A Cuba nadie le ha regalado nada, se lo han ganado ustedes, los cubanos. Todos los viajes del Papa a América Latina son muy importantes, pero este de Cuba, yo digo, es la historia, ¿no? Y que el Papa haya decidido encontrarse con la presidenta de vuelta en La Habana, invitación que cursó el presidente de Cuba, Raúl Castro, es un orgullo, ¿no? A mí me sorprende mucho que él tenga tantas atenciones con la presidenta, siendo que piensan y sienten de una manera tan diferente, tan opuesta. Servir significa en gran parte cuidar fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Aquellos sectores más vulnerables que deben ser precisamente ayudados por el Estado, de los desocupados, de los que no tenían trabajo, de los que no tenían educación, de los que no tenían salud. A mí me sorprende mucho que él tenga tantas atenciones con la presidenta, siendo que piensan y sienten de una manera tan diferente. Bueno, hay mucha molestia en la derecha argentina por la cercanía entre el Papa y la cantidad de veces que se ha juntado o se han intercambiado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 6 veces. Muchísimo, y en distintas visitas. En este caso la presidenta llegó hasta Cuba, un gesto muy fuerte. Veíamos
Fue a Paraguay también. Fue a Paraguay, las denuncias contra el bloqueo. Bueno, el Papa no nombró el tema del bloqueo en Cuba. Para mí lo va a mencionar en Naciones Unidas. Es raro, porque recordemos que los dos papas anteriores que visitaron, Juan Pablo II y Benedicto XVI, mencionaron el tema del bloqueo. Para mí se lo guardó para... Y tal vez por el contexto del deshielo de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, evitó, digamos, porque sí fue elogioso el Papa respecto a Cuba y Estados Unidos, ambas administraciones, y dijo que esto tiene que ser un ejemplo para el mundo. Bien, quien sí se refirió obviamente a este tema fue el presidente de Cuba, Raúl Castro. Bloqueo a Cuba, un acto de genocidio. ¿Cómo afecta el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba? El gobierno cubano ha denunciado que el andamiaje que sustenta el bloqueo económico, comercial y financiero... Esa no, la 17, el presidente Raúl Castro sobre bloqueo, avanti, ¿está? Vamos a ir. El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a la familia cubana es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar. El territorio que ocupa la base naval en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba. Otros asuntos deben ser también dirimidos. Ahí está la declaración del presidente de Cuba, Raúl Castro, y ahora vamos a una declaración del Papa Francisco sobre lo que comentábamos antes, el deshielo de relaciones o la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Una declaración que hizo también a Rome Reports, Reportes de Roma. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Qué definición esa, ¿eh? Fuerte. Tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo, una era de ese tipo. Interesante valoración geopolítica del líder de la Iglesia Católica, quien rato después fue a reunirse con Fidel Castro. ¿Nosotros nos vamos acá, doctor? Nos vamos con esa imagen histórica del encuentro que duró una horita larga entre ambos líderes. Mañana no te pierdas nuestro nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Abrazo grande. Del Estado de la Ciudad del Vaticano realizó una visita de cortesía en horas del mediodía de hoy al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Su Santidad, quien inició una visita apostólica e histórica a nuestro país, que se extenderá hasta el próximo día 22, sostuvo un amplio intercambio con Fidel y coincidieron en importantes temas de interés vinculados a la causa de los pobres, la preservación de la paz y la supervivencia humana. Fidel tuvo palabras de elogio hacia el Papa Francisco por su capacidad de comunicación, sus reiterados mensajes públicos de solidaridad a favor de los distintos estratos sociales y de compromiso en el bien de la humanidad. El Papa Francisco expresó el agradecimiento a Cuba por su contribución a la paz y a la preservación de la especie humana en un mundo saturado de odio y agresiones. El Papa Francisco, fiel a su conciencia y convicciones, lucha con su palabra y el ejemplo por una humanidad más generosa y justa, en la que ninguna nación carezca de empleo, alimentos, medicinas y educación. El compañero Fidel pudo apreciar en todo su valor las cualidades del ilustre visitante. El líder revolucionario obsequió al sumo pontífice un ejemplar de la primera edición en 1985 del libro Fidel y la religión, de la autoría del fraile dominico, periodista y escritor brasileño Frei Beto.